Buenos días. Iniciamos hoy la sesión número 25 del taller de catecismo, donde estamos estudiando los artículos del credo. Estamos en el tercer artículo, donde hacemos profesión de fe de que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hoy, en los numerales del 484 al 489, nos detendremos en que nació de la Virgen María. Como de costumbre, iniciemos con este acto de adoración en la voluntad de Dios a la Santísima Trinidad y nuestra disposición para que el Espíritu Santo, que es el que nos conduce hacia la verdad completa, dé su luz para nosotros poder comprender plenamente estas verdades que hoy nos trae el catecismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces con el numeral 484, donde empezamos a contemplar ese momento especialísimo de la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen María. Un momento trascendental, un hecho de una importancia infinita. ¿Por qué? Porque con la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen María, de que de ella nacerá el Hijo de Dios, se inaugura la plenitud de los tiempos. Que, bueno, así nos lo dice Gálatas 4:4. Se expresa así el apóstol. Dice el apóstol: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Inaugura la plenitud de los tiempos. Cuando se habla de inauguración, se habla de comienzo. Con la anunciación comienza la plenitud de los tiempos. ¿Qué es eso de la plenitud de los tiempos? El tiempo determinado por Dios, como lo dice aquí el apóstol, determinado por el Padre.
para que se inicie lo que desde siempre Él quiso para la humanidad. Pero habla de una inauguración de la plenitud, no del cumplimiento total de la plenitud, no. El cumplimiento de las promesas se inicia. Se inician los preparativos para que se dé en plenitud el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Nos lo dijo el apóstol. La promesa es que nosotros llegáramos a recuperar nuestra condición de hijos, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esa es la promesa. Porque nosotros fuimos creados como hijos de Dios. Y por ser creados como hijos en Adán, el Padre nos participó su gran herencia trinitaria, la unidad de nuestra voluntad con la de Él. Eso se perdió. Perdimos la condición de hijos y quedamos como esclavos. El hombre fue creado con la mayoría de edad. Fue creado santo, pero la perdió. Ahora, María, ¿cuáles son esos preparativos? Pues ahí se inicia, ya vamos viendo. El primer preparativo fue la creación de un cielo en la tierra para Jesús, que es la Virgen María. Y ella es invitada desde su concepción a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Desde su concepción, María, Dios la escoge, la hace un cielo para su Hijo. La dispone totalmente para que ella pueda concebir en sí misma esa humanidad en la que va a habitar la plenitud de la divinidad. ¿Quién es la plenitud de la divinidad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnaría en esa humanidad que se iba a formar en la Virgen María. Ahí empezó todo, en la Anunciación, porque en ese momento también, en ese acto único y eterno de Dios, se da la redención plena de la Virgen María, porque ella, en virtud de los méritos anticipados de Jesús, de la muerte, de la vida, pasión, muerte de Jesús, fue redimida. En ella se cumple, en ella sí se cumple de una manera plena la promesa. Pero ese cumplimiento de la promesa en ella es un preparativo, porque necesitaba que ella viviera en plenitud este reino para poder concebir al Rey. Y en Jesús también se da la plenitud de esta promesa, porque en María el reino se establece por participación, pero en Jesús está por naturaleza. En Colosenses 2:9 también vamos a leerlo porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más en este mes de septiembre, donde estamos venerando esa palabra divina, vamos a leerla.
hablando de esa unidad hipostática de Jesús. Dice así: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre. La Virgen, abismada por esto que anuncia el ángel y que ella sí comprende toda la profundidad de esas palabras, le pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No le dice: no, esto no puede ser porque yo no conozco varón. No, ella sabe que Dios todo lo puede. Ella dice sencillamente: ¿cómo puede ser esto puesto que no conozco varón? Con esa pregunta, la Virgen se dispone a lo que Dios determine. Es casi como decir: bueno, ¿qué tengo que hacer para que esto se realice? Pues yo no conozco varón. Ella sabía muy bien que para concebir en sí misma una humanidad, pues tenía que conocer varón. Por eso no habla de un imposible, sino de una disposición. Y el ángel le dice: el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El poder del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que concibe, el que fecunda ese óvulo de la Virgen María. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es obra del Espíritu Santo. He ahí la grandeza de este misterio. El cielo se une con la tierra. María es criatura, el Espíritu Santo es Dios. Y en la criatura se va a concebir el Hijo de Dios. Lo divino en lo humano es un misterio grande, hermoso, digno de ser contemplado el mayor número de veces que podamos, para que brote de nosotros la gratitud que Dios merece ante este portento de amor y de misericordia, porque lo hace por nosotros, para devolvernos lo que perdimos, como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Dios nos iba a dar a recuperar esa herencia, pero todavía éramos menores de edad. Y los menores de edad, como dice el apóstol a los Gálatas, los menores de edad todavía no están en capacidad de manejar esa herencia. Y por tanto, como no están en capacidad de manejar esa herencia, tienen que ser puestos en manos de otra persona, ¿sí? Su tutor o su administrador, hasta el tiempo fijado por el Padre.
Aquí empieza el tiempo fijado por el Padre, pero se empiezan a dar los preparativos. Es importante porque este misterio también nos habla del reino. Aquí se inaugura el comienzo del reino, la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? Es en que vamos a recibir la herencia. ¿Cuál es la herencia? La herencia es la voluntad de Dios, lo que perdimos en el paraíso. En el numeral 721 del Catecismo, y que complementa lo que dice este numeral, dice: la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué la obra maestra? ¿Cuál es la obra? ¿Qué es una obra maestra? La obra modelo, la obra perfecta de la misión del Hijo. ¿Cuál es la misión del Hijo? Ya lo veíamos cuando estudiamos por qué el Verbo se hizo carne. En María, esta misión del Hijo se dio en plenitud. Jesús nos vino a reconciliar con el Padre, y María desde su concepción fue reconciliada porque en ella estaba la plenitud de la divinidad, por la unidad de su voluntad con la del Padre. Templo vivo de la Santísima Trinidad. En María, ese amor del Padre se hizo en ella un latido permanente. Jesús vino a demostrarnos cuánto nos ama el Padre, a convencernos del amor del Padre. En María ese amor estaba latente y correspondido en ella con el mismo amor de Dios. En María el amor de Dios era su vida. En ella Dios nos amó a todos, y en ella Dios se amó a sí mismo. Jesús se hizo hombre para ser modelo de santidad. ¿Y qué santidad? Santidad divina. Jesús nos manda a ser santos como el Padre Santo. María desde su concepción es santa como el Padre es santo. Todo lo que Dios es por naturaleza, nuestra Santísima Madre lo es por gracia. Y Jesús se hizo hombre para ser al hombre Dios. La plenitud de la divinidad habitaba en la Virgen María. Ella era un velo que cubría la vida divina que Jesús y la Santísima Trinidad vivían en ella. Por eso es la obra maestra de la misión del Hijo. Y es la obra maestra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el alma? Transformarnos en Cristo, llevarnos a la plenitud de la santidad. Es el santificador. Y en María esa santidad alcanzó su máxima expresión. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa. En María se encarna la verdad. Y así como en Jesús todo en Él es verdad, así en María todo en ella es verdad. Evangelio viviente. Catequesis viviente de la Santísima Trinidad. ¿Queremos ver encarnado el Evangelio? Es ver la vida de María. Es la obra maestra en la plenitud de los tiempos. En nosotros se inaugura, en María ya se da de una manera perfecta esa obra maestra, ese plan de Dios. Por primera vez en el designio de salvación
y porque su espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su espíritu pueden habitar entre los hombres. En María, morada de Dios, morada de la Santísima Trinidad y morada perpetua desde que fue concebida. Todo en María es divino. En esa humanidad se escondió siempre la plenitud de la divinidad. El cielo en la tierra. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. Entonces, vamos a ver el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque trono de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? El Hijo. Pero el Hijo es la palabra del Padre. Porque en el Padre también habita la sabiduría. Y el Espíritu Santo, que nos comunica la verdad completa, pues comunica esa sabiduría. Vamos al Proverbios capítulo 8, versículos del 1 al 9. Vamos a hacerlo referente a María. ¿No está llamando la sabiduría y la prudencia no alza su voz? En la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en las cruces de sendas se detiene, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales da sus voces. A vosotros, hombres, os llamo. Dice la sabiduría, dice la Virgen. Para los hijos de hombre es mi voz. Entended simples la prudencia, y vosotros necios, sed razonables. Escuchad, voy a decir cosas importantes, y es recto cuanto sale de mis labios. Porque verdad es el susurro de mi boca, y mis labios abominan la maldad. Todo esto se puede atribuir a la Virgen. Justos son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso. Todos están abiertos para el inteligente y rectos para los que la ciencia han encontrado. Recibí mi instrucción y no la plata, la ciencia más bien que el oro puro. Y el libro del Eclesiastés, en su capítulo 24, también es como si estuviera describiendo el eclesiástico, perdón, a la Santísima Virgen María. Dice la sabiduría, digamos así, la Virgen María hace su propio elogio en medio de su pueblo, se gloría. En la asamblea del Altísimo abre su boca, delante de su poder se gloría. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la redondez del cielo y por la hondura de los abismos paseé. Las ondas del mar, la tierra entera, todo pueblo y nación era mi dominio. Entre todas estas cosas buscaba reposo, una heredad en que instalarme. Entonces me dio orden el creador del universo, el que me creó dio reposo a mi tienda y me dijo, pon tu tienda en Jacob, entra en la heredad de Israel. Antes de los siglos, desde el principio me creó y por los siglos subsistiré. Y ahí sí es hermoso ese capítulo. Es todo referido a la Virgen, porque ella es el trono de la sabiduría. En el numeral 485, la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Juan 16, 14, 15.
siempre el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, pudiéramos decir, es el ejecutor, el ejecutivo de la Santísima Trinidad. Él es el que realiza las obras. Por eso la obra del Espíritu Santo fue la encarnación del Verbo. Y por eso el Espíritu Santo lo conduce al desierto. Y el Espíritu Santo es el que lo unge, ¿no? Todo eso nos habla la palabra. 16, 14, 15. Y en los sacramentos el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos comunica la vida de Jesús. Dice así Juan 16, 14, 15. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Está hablando así: cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Ya todo en María era santo, porque poseía la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo viene en la plenitud de los tiempos a fecundar esa obra divina que ya se ha establecido en María desde su concepción. Y hace que conciba una humanidad, tomando parte de su humanidad, poniendo parte de su humanidad. Pone su humanidad al servicio para que en esa humanidad se encarne el Hijo Eterno del Padre. Por eso la encarnación es un misterio hermosísimo, incomprensible, por supuesto, nuestra naturaleza humana, pero real. Y en el numeral 486, el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué el catecismo hace hincapié en esto? Recordemos en el taller anterior todas las herejías que surgieron a raíz de la encarnación. No podían creer o aceptar que ese ser que se encarnó en la Virgen era Dios, Cristo, ungido por el Espíritu Santo. Solo una persona se dio en Jesús, la persona divina. Dos naturalezas, la humana y la divina, dos voluntades, la humana y la divina, pero una sola persona. He ahí el misterio. Por eso en Mateo 1:20, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No es de hombre, es del Espíritu Santo. Y a los magos, y en Lucas 1:35, pues también lo reafirma, ¿no? Lo concebido en María es del Espíritu Santo. Dice así:
El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Desde que fue concebido, segunda persona de la Santísima Trinidad, ungido por el Espíritu Santo. Pero esta manifestación de Jesús como Dios se fue dando progresivamente. Y progresivamente en el tiempo y progresivamente a las personas. Tan pronto nació, ¿a quién se le manifestó como Dios? A los pastores. A los pastores a quienes los ángeles le anuncian quién ha nacido. Se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, y el ángel les dijo: no temáis, pues anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Recordemos que la palabra Cristo traduce ungido. A los pastores se les manifestó de una vez como Cristo. A los magos también. A los reyes magos, recordemos que ¿por qué se postraron a adorar? ¿Por qué le ofrecieron los tributos que se le ofrecen a un rey? Oro, incienso y mirra. Porque, dice, ellos preguntaron cuando llegaron a donde Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle. De una vez los dice: venimos a adorarle. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra. A ellos también se le mostró como Cristo. A Juan Bautista, cuando en el bautismo también el Padre le revela: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A los discípulos, en Juan 2:11, dice así: en Caná de Galilea dijo Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún. Esto se dio cuando la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales. ¿Cuáles señales? De que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Lo va manifestando, pero progresivamente. Y no a todos, a algunos. Lo que pasa es que no todos creyeron, aun cuando vieron manifestaciones, pero no creyeron. Hechos 10:38 también Jesús se habla de esta manifestación de Jesús como el Cristo. 10:38. Vamos a leerlo para que tengamos clara esta palabra de Dios. Dice así: vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curándolo a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno. Cuando se habla de ungido, ¿a quiénes ungía Dios? A los elegidos. Pero Cristo era el elegido sobre los elegidos. Era el Hijo de Dios.
Ahí está la diferencia de las unciones que se realizaban en el Antiguo Testamento, porque aquí se inaugura el Nuevo Testamento. Contemplar a Jesús como nacido de la Virgen María es bien importante. Ahora que tanto se dolorosamente se niega de la Virgen, se niega toda la grandeza a la que Dios la elevó, toda la grandeza que Dios colocó en ella. No se le quiere reconocer como Madre de Dios, no se le requiere conocer como Madre nuestra, como siempre Virgen, como Inmaculada. Se le quiere ver como una de tantas. Pero tenemos que tener claro una cosa. Quien dice creer en Cristo, verdaderamente cree en Cristo si cree en la Virgen María. Porque no puede decir que cree en Cristo si no cree en la Virgen. Porque aquí está el problema. Por ejemplo, quienes se fundamentan en la palabra de Dios, pero no creen en la Virgen. Entonces, ¿qué hacen con las citas de la encarnación, por ejemplo? ¿Qué hacen con esa cita? O la transforman o la quitan. Porque si creen en Cristo y que esa palabra de Dios, toda la Biblia, es palabra de Cristo, tienen que creer en lo que esa palabra dice de la Virgen María. Por eso dice el numeral 487 que lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. María tuvo a Cristo como una mamá tiene el niño, pero de una manera extraordinaria. Pero Jesús quiso pasar por todas las edades y por todas las circunstancias por las que pasa el hombre desde su nacimiento. No se quiso excluir de ninguna. Salir del vientre de una mujer, claro, de una manera extraordinaria, porque era Dios. Y María permaneció siempre virgen. Pero igual tuvo que tomar de los pechos de su madre, tuvo que ser alimentado por la mamá, tuvo que tener todas las funciones biológicas de un bebé, ser asistido por ella, ser ayudado. Toda la debilidad que tiene un bebé la vivió Jesús. ¿Para qué? Para hacerse igual a nosotros, menos en el pecado. En el numeral 488 se nos habla de esta predestinación de la Virgen María. Dios envió a su Hijo, como lo dice Gálatas 4:4, pero para poderle formar un cuerpo, como lo dice la carta a los Hebreos 10:5, tuvo él que escoger, ¿sí?, la libre cooperación de una criatura. Claro, tenía que tener un cuerpo, necesitaba una humanidad. ¿Y quién le iba a dar esa humanidad? Dios sí podía perfectamente hacer surgir una humanidad y ahí encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no. Jesús quiso hacerse igual a nosotros en todo. Eso es lo más grande y lo más hermoso. Y para hacerse igual a nosotros en todo tuvo que buscar que su cuerpo se formara como se forma el cuerpo de un hombre desde su concepción. Así dice la carta de los Hebreos capítulo 10, versículo 5. Versículo 5. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo.
holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, hacer, oh Dios, tu voluntad. Escogió un cuerpo con una naturaleza humana, con una voluntad humana, para mantenerla libremente sometida a la voluntad divina. Quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel. Desde toda la eternidad. Si a nosotros, desde antes, como dice la carta a los Efesios, desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo, ahora a la Santísima Virgen, de quien iba a nacer su Hijo, y la escogió, hija de Israel, judía, del pueblo elegido, de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Todo eso ya estaba en ese acto único y eterno de Dios. De la casa de David, porque Jesús es el descendiente de David. Y el nombre de la Virgen era María, llena de gracia. Un mar de gracia. Todo fue dispuesto para María, todo. ¿Dónde iban a nacer? ¿De qué padres iban a nacer? Dios la hizo para él, la predestinó. Por eso desde su concepción fue inmaculada, en razón de que iba a ser la madre de Dios. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Dios quiso el consentimiento. Es hermoso el respeto que Dios tiene a la libertad de la criatura. Porque pongámonos a pensar, Dios creó a la Virgen y la preparó para ser madre de su Hijo y madre de Él. Por eso la predestinó. Pudiéramos decir, bueno, ya la predestinó, le dio todas las gracias, le dio el don de la divina voluntad santa desde que fue concebida. Entonces ya, ¿qué se iba a esperar de María si ya Él la preparó para eso? Pero no. Dios quiso su consentimiento. Dios no le gusta nada forzado. Dios siempre espera el sí de la criatura para Él proceder, porque nos hizo libres. Claro que este consentimiento, cuando ya conocemos las verdades del reino de la divina voluntad, sabemos que este consentimiento no se dio por primera vez en el momento de la anunciación, ¿no? Ya este consentimiento María lo había dado desde su concepción. Desde la concepción, Dios la somete a la prueba y espera su respuesta. Y ella da el fiat para no hacer nunca su voluntad, sino estar dispuesta a todo lo que Dios hiciera y quisiera hacer con ella. Y ese fiat lo repite la Virgen y lo renueva instante tras instante. Y por eso nuevamente en el tiempo, porque sabemos que en el acto único y eterno todo es, pero en el tiempo María lo repite en la encarnación. Y Dios se lo pide para que se cumpla aquello de que así como una mujer contribuyó a la muerte, que fue Eva,
así también otra mujer contribuyera a la vida. Por eso María es llamada la nueva Eva, porque ella hizo lo que Eva no hizo: mantener su sí, mantener su voluntad completamente sometida a la acción de la voluntad de Dios en ella. Por eso se dice esclava del Señor. Lo reconoce Señor, reconoce el señorío de Dios sobre su vida. Hágase en mí según su palabra. En este numeral hay un numeral anexo que es el 963, muy importante. María es fundamental en el misterio de Cristo y del Espíritu Santo, pero también conviene considerarlo en el misterio de la Iglesia, lo dice Pablo VI. Se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Es verdaderamente Madre de los miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. Recordemos que cuando Cristo fue concebido, en Él fuimos concebidos todos. Así que cuando Él entró en el vientre de María, en esa humanidad de Cristo estábamos todos. Por eso ella es Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Eso lo dice Pablo VI, discurso de los padres conciliares, a concluir la tercera sesión del Concilio Ecuménico. Por eso el Concilio Ecuménico dedica una parte a María, Madre de la Iglesia, y por supuesto, Madre nuestra. Vamos a leer algunos apartes de los volúmenes que nos ayudan a comprender este hermoso misterio de la Virgen María y de Jesús encarnado en ella. En el volumen 13 de diciembre 25 de 1921. Mi querer contiene todo, quien lo posee todo puede darme. La Virgen María contenía la voluntad de Dios. Mi voluntad fue todo para mí, me concibió, me formó, me hizo crecer y me hizo nacer. Y si mi amada mamá contribuyó dándome la sangre, lo pudo hacer porque contenía mi voluntad absorbida en ella. Todo en Jesús se lo dio su voluntad. Si no hubiera tenido mi querer, no habría podido contribuir a formar mi humanidad. Así que mi voluntad directamente y mi voluntad absorbida en mi mamá me dieron la vida. Por eso todo en Jesús tuvo su origen en la voluntad de Dios. Lo humano no tenía poder sobre mí. Pese a que la Virgen era una criatura, lo humano no tuvo poder sobre Jesús, porque lo que obró y formó la humanidad de Cristo en María fue la voluntad de Dios reinante en María. Solo el querer divino con su aliento me alimentó y me hizo nacer. ¿Pero crees tú que fue el frío del ambiente lo que me heló? No, fue el frío de los corazones lo que me hizo temblar de frío cuando Él nació. Y la ingratitud de ellos lo que al salir a la luz me hizo llorar amargamente. Pero mi querida mamá me calmó el llanto. Si bien lloró también ella, y nuestras lágrimas se mezclaron, y dándonos los primeros besos, nos desahogamos en amor. ¿Por qué la Virgen pudo consolar a su hijo? Porque poseía la voluntad de Dios. Es importante, nada en Cristo tiene poder sino la voluntad divina. Tengámoslo en cuenta porque quiere tanto Él que esa voluntad de Dios reine en nosotros. En el volumen 34 de agosto 23 de 1936 también nos habla de este poder de la voluntad divina. Dice, el más grande prodigio de la creación es la Virgen.
el querer divino que dominó desde el primer instante de su concepción su querer humano, y el querer de esta santa criatura que dominó el fiat divino. El uno venció al otro. Fueron vencedores los dos. Y en cuanto el querer divino entró como rey dominante en su querer humano, comenzaron las cadenas de los grandes prodigios divinos en esta excelsa criatura. La grandeza de la Virgen en la voluntad divina que reinó en ella. ¿Qué prodigios se dieron? Una fuerza increada, que es la de Dios, se volcó en la fuerza creada. Tanto que podía sostener como si fuera una hoja de paja la creación toda. Todas las cosas creadas sentían la fuerza creada en la fuerza increada que la sostenía y contribuía. Encontraban en María esa fuerza increada que les dio origen a ellas. Por eso no hubo acto de amor, no hubo plegaria, no hubo adoración, reparación de la Virgen que no quedara lleno cielo y tierra. La Virgen estaba por encima de todo. Su amor corría en todo, lo llenaba todo, porque ya en María era un amor divino. Y Dios se sentía amado, rogado en todas las cosas creadas por María. Porque cada acto de María lo llenaba todo, lo invadía todo. Y por eso Dios se sentía amado y adorado por ella en todo. Era la voluntad increada que había tenido su lugar de honor en la voluntad creada de la Virgen María. Y por eso desde allí podía hacer todo, darle a Dios la correspondencia en nombre de todos. Y termina diciendo que así como con la concepción de esta gran reina comenzó la verdadera vida de Dios en la criatura y la vida de ella en Dios. Por eso decimos que lo que fue inauguración para nosotros, la plenitud de los tiempos, en María ya no fue inauguración, en María fue una manifestación de esa plenitud de los tiempos, es la obra maestra. Y de ahí los intercambios de amor entre Dios y ella, porque en ella sí estaba la plenitud. Ella ya no era menor de edad, ella ya tomó posesión de esa herencia desde su concepción. Volumen 30 de marzo 13 de 1932. Seguimos hablando de esa grandeza de la Virgen María. Fue ella la verdadera y celestial prisionera de mi divina voluntad. Así que conoce todos los secretos, todos los caminos, posee la llave de su reino. Cada acto que ella hacía nos preparaba a nosotros el puesto para que nosotros algún día también pudiéramos tener derecho a poseer esa divina voluntad. Y por eso ella está pendiente de nosotros, para enseñarnos a vivir en la divina voluntad. Y dice así este capítulo: está atenta para ver si la criatura obra en mi fiat, para tomar con sus manos maternas estos actos, encerrarlos en sus actos, como prenda de que se quiere el reino de la divina voluntad sobre la tierra. En Jesús y en ella, este reino ya estaba. Cuando se dio la inauguración para nosotros, ya este reino estaba en plenitud en Jesús y en la Virgen María. Ya a nosotras las criaturas es el comienzo, y que es necesario que lo conozcamos para poder poseerlo. Y entonces ya Jesús forma en Luisa el comienzo de ese conocimiento. Dice de la Virgen: ella es la criatura más santa, más grande, que no conoce otro reino que el de mi divina voluntad. Por eso ocupa el primer lugar.
y por eso será la anunciadora, la mensajera, la conductora de un reino tan santo. ¿Y qué nos pide Jesús? Que le roguemos, que la invoquemos, que ella nos servirá de guía, de maestra, que con amor va a recibir todos nuestros actos para encerrarlos en los suyos, para hacerlos iguales a los actos de ella, para a través de sus manos presentárselos a Jesús y para dar a nuestros actos el derecho de poseer el reino. ¿Qué más podemos desear? Semejante regalo nos dio Jesús. Y en el volumen 16 de agosto 13 nos dice, vamos a leer solo un párrafo para alcanzar, ¿sí? Si Eva rompió las relaciones entre la criatura y la divinidad, en María se restablecieron estas relaciones. En ella tuvo el inicio del bien. En ella se estableció la relación con la voluntad del Creador. En ella se formó el germen de aquel fiat eterno que debía ser la salvación, la santidad y el bienestar de todos. Y ese germen en ella fue creciendo, creciendo inmensamente. Y por eso, porque el reino estaba establecido en ella en plenitud, el Verbo eterno se sintió raptado para venir a reposar a la sombra de esa divina voluntad reinante en María. Y por esa divina voluntad quedó concebido. Por esa divina voluntad en María se formó la humanidad de Jesús, en el cual Él se iba a encarnar como Rey dominante. Y nuevamente Jesús nos lleva a contemplar cómo todos los bienes descienden de su voluntad suprema y todos los males se dan cuando nos apartamos de esa voluntad divina. El último numeral que vamos a estudiar hoy del Catecismo es el 489. Toda la misión de María a lo largo de la antigua alianza siempre estuvo preparada o prefigurada por algunas santas mujeres. ¿Cuáles fueron las figuras de María? En el Antiguo Testamento está Eva, que a pesar de su desobediencia es la madre de todos los vivientes, ¿no? María es anunciada como la que vencerá al maligno, el maligno que engañó a Eva. También está Sara, que concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Sara, la mamá de Samuel, ¿no? Sara también están otras mujeres que conciben edad avanzada. Y continúa en el Antiguo Testamento otras mujeres como Noemí, esa mujer noble, ¿sí?, que no abandona a su suegra. Está Esther, esa reina que salva a su pueblo, exponiendo su vida ante el rey, igual Judith, que vence a Holofernes. Está Débora, que también luchó por la liberación de su pueblo. María sobresale entre todas ellas. Y ella la prefigura porque María surge entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Excelsa hija de Sión, como se le a Judith y a todas esas se le llamó excelsa hija de Sión. Y María merece, nadie más que ella merece este título, porque con ella se inaugura
el verdadero plan de salvación. Para Israel, la nueva iglesia. El nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Humilde, hágase en mí según su palabra. Dentro de este numeral está el numeral 722, que también hace una alusión hermosa a la Virgen María. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia. ¿Cuándo la preparó? En su concepción. Recordemos, mares de potencia dio el Padre, mares de sabiduría dio el Hijo, mares de amor la llenó el Espíritu Santo. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Fue concebida sin pecado, la más humilde de todas las criaturas. Por eso el ángel del Señor le dice: alégrate, hija de Sión. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios, con el Magnificat, ¿no? Habla en nombre de todos. Bueno, son muchas las cosas bellas que se hablan de María, pero ya meditando nuevamente estos textos lo podemos comprender mejor. En el volumen 33 de mayo 14 de 1935, habla cuando Dios va a formar la imagen y semejanza, porque así nos creó, perfecta imagen y semejanza. Y esa perfecta imagen y semejanza la que iba a ser restituida. Esa es la herencia que perdimos y que íbamos a recuperar. Y esa perfecta imagen y semejanza, ese producir imágenes suyas, ¿cómo se da? A través de la voluntad divina reinante en María. Por eso dice: da el trabajo a la Madre Celestial, porque encontrando mi voluntad divina en la criatura, encuentra quien le haga compañía, quien reciba su maternidad como hija, encuentra quien puede comunicar su fecundidad, sus actos hechos en mi querer, encuentra en quien puede hacer su modelo y su copia fiel. El contento de esta Madre Celestial, su trabajo asiduo, sus cuidados, sus premura materna, porque puede hacer de verdadera madre y porque puede dar su herencia. Ella sí tuvo la herencia. Nosotros somos todavía menores de edad, pero ella quiere hacernos mayores de edad para que ya poseamos esta herencia. Por eso quiere que poseamos esta voluntad divina. Ella se ha constituido por Dios maestra, reina, madre de nosotros. Por eso Dios quiere que la invoquemos, la llamemos, nos unamos a ella, para alcanzar como ella esta perfecta imagen y semejanza. Inseparables de la Virgen. Ya nos hemos consagrado a ella, todo lo nuestro le pertenece, que sea ella quien nos conduzca a la plenitud y la posesión de esta herencia en este tiempo ya determinado por el Padre para su reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a nuestra Santísima Madre, a esa voluntad en la que ella permaneció siempre, y como ella permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.